Es algo muy impactante. Sacamos fuerza de donde no pensamos que uno las tiene, ¿no? No, al ver, yo, o sea, a mí me tocó mucho cuando yo vi la chica, a pesar de la dificultad de no poder ver, de perder la vista, de tener ese cáncer en la vista, logró cumplir su sueño que era de correr en la maratón esa. Ahí empecé a grabar, por eso que paré un toque. Dice la hermana que el padre de la niña estaba ahí, aunque no lo veía por su enfermedad. Él estaba ahí para, para ayudarla a guiar. Sí. Lo mismo pasa, este video pasa eh, lo mismo con Dios. Hay momentos que nos sentimos a Dios y ahí es donde entramos en el desierto, ¿sí? Entramos en un desierto donde Dios no está. Nos preguntamos, ¿dónde está Dios realmente? ¿Por qué me pasa a mí estas cosas? ¿Por qué o por qué me pasa este proceso? No entiendo qué hice mal, pequé. Muchas preguntas vienen a nuestra cabeza de por qué sucede todo o lo que está pasando ahora conmigo, ¿sí? Cuando entramos en un desierto, ¿sí? Yo creo que como hijo de Dios, como cristiano, hay temporadas en nuestra vida, ¿sí? Eh, hay temporadas que a veces no logramos discernir. Entonces, como estuvimos viendo ese video, es un claro ejemplo de que Dios está siempre ahí, aunque Él quisiera ayudarnos, pero no puede, porque es necesario que nosotros aprendamos por sí solos. Lo mismo pasa cuando tenemos niños pequeños y ellos están aprendiendo a comer, ¿no es cierto? Cuando aprenden a comer, tiran por todos lados la comida, tiran en el piso, nos tiran a nosotros, ¿sí? Es un total desastre. Lo mismo pasa con nosotros. Para poder crecer espiritualmente necesitamos pasar por desierto, ¿sí? Así como Moisés, Abraham, grande hombre de Dios, tuvieron que ir al desierto para que su ministerio pueda ser eh, revelado ante ellos, ¿sí? Y Dios les puede usar grandemente. Por ejemplo, tenemos a José, José de Egipto, ¿sí? Cuando Dios les reveló el sueño, ¿sí? El propósito, porque Dios nos revela primero nuestro propósito acá en la tierra. Cuando nosotros somos llamados, Dios nos revela primeramente nuestro propósito. Y eso pasó con José a través de los sueños que tuvo, ¿sí? Que él iba a ser rey, ¿sí? Él iba a gobernar sobre sus hermanos, sobre su familia, ¿sí? Que cuando nosotros leemos, vemos que sus hermanos se inclinaban ante ellos. Inclusive, José tenía un carácter bastante fuerte. Entonces Dios tiene que tratar ese carácter. Hay cosas en nuestra vida, hay cosas que nosotros no vemos y no nos damos cuenta que son cosas malas que llevamos dentro de nosotros y por medio del desierto Dios los saca a flote, los saca, ¿sí? Es como el loro que necesita el oro de 18 quilates. Nosotros sabemos que el oro de 18 quilates no es realmente oro. Dentro de ese 18 quilates hay una parte que es impureza y otra parte que sí es oro. O sea, está mezclado, pero vos lo ves y es un hermoso anillo que brilla, que es color oro, pero en realidad no lo es. Y así pasa en nuestra vida. Hay cosas ocultas, hay pecado oculto, hay muchas cosas o caracteres, un carácter bastante fuerte que tenemos y que está oculto. Y que por medio del desierto, por medio de las pruebas, por medio de las dificultades que Dios permite, ¿sí? No porque hayamos pecado, no, porque es necesario que pasemos ese desierto. Jesús, siendo el Hijo de Dios, tuvo que ir 40, dice, guiado por el Espíritu Santo, 40 días de ayuno. Y él, al finalizar, cuando estaba a punto de finalizar, dice que tuvo hambre. Entonces, que vino Satanás a tentarlo, pero él siempre le habló con la palabra de Dios. Hubiese escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En sí, el desierto nos sirve para tener hambre de él y sed de él. Por eso dice la Biblia que cuando los hijos de Israel, o sea, cuando el pueblo de Israel, cuando tuvo 40 años dando vueltas en el desierto, dice que Dios le daba maná del cielo y le alimentaba, ¿sí? O sea, cuando estamos en el desierto no es que Dios nos abandona totalmente. Quizás no sintamos su presencia, quizás estemos solos y totalmente solos, pero Él está ahí y Él nos provee y Él nos da. Jamás vamos a decir que sus frutos van a estar desamparados, ¿no? Él va a proveer para que comamos, para que bebamos, ¿sí? Pero Él en el desierto
nos da solamente lo que necesitamos, no lo que nosotros queremos. ¿Sí? En el momento del desierto, es algo que para nosotros es realmente pesado, quizás feo, quizás un momento donde nos sentimos tristes, pero realmente si entramos en la etapa de desierto, es algo que nos ayuda a mejorar y a crecer espiritualmente. ¿Sí? Entonces, para poder entender bien lo que es el desierto, yo preparé un bosquejo y ahí ya le digo. ¿Sí? El tema de hoy se llama Caminando en el desierto. Definición de desierto. Desde un punto bíblico, o sea, el desierto es una tierra que no es bendecido por Dios, o sea, allí escasea el agua, eh, obviamente que no hay eh, alimento, no hay vida. Eso es lo que es una definición de un punto bíblico. Pero sabemos que según estudios recientes, podemos ver que en lugares más donde decimos que no hay vida, o sea, en el desierto, así como Arabia o otros lugares donde solamente hay una seca, pero terrible, también hay vida. Se comprobó científicamente que hay vida microscópicamente, así que tan real como eso, por medio de la ciencia, podemos ver que algunas cosas quizás algunos se equivocaron, pero en el desierto también hay vida, según la ciencia. El desierto en los relatos bíblicos es usado como un lugar elegido por Dios para poner a prueba una persona o pueblo. Lo vimos así en el pueblo de Israel, pueblo que dio libertad de Egipto, lo llevó al desierto, ¿sí? Y tuvieron 40 años. Quizá si ellos hubieran obedecido a Dios, hubieran eh, creído en Dios, quizá un año habrían tardado en realmente en pasar ese desierto, porque según estudios, lo máximo que se puede tardar es un año, inclusive ahora ya es menos, pero por causa de la desobediencia, por causa de la queja, se prolonga nuestro desierto. Entonces el significado de desierto, según un punto de vista bíblico, es una tierra que nos ha bendecido Dios. Allí el agua escasea, como en el huerto del paraíso, Génesis 2:5, pero no hay que visualizar el desierto como un espacio árido que no posee vida. Es claro que en muchos desiertos existe vida abundante. Entonces, como le estaba explicando, sabemos que grandes hombres de Dios, como Job, Abraham, José, Moisés, aún el Bautista, Jesús y entre otros hombres eh, de Dios, pasaron por el desierto para ser preparados para algo mejor. Le voy a dar 4 tips importantes. El desierto en la vida espiritual, ¿para qué sirve? 1, para que atravesemos temporadas en las que no responde instantáneamente a cada una de nuestras peticiones. Le vuelvo a repetir, el desierto en la vida espiritual sirve, 1, para que atravesemos temporadas en las que no responde instantáneamente a cada una de nuestras peticiones. Si están anotando, le vuelvo a repetir. 1, para que atravesemos temporadas en las que no responde instantáneamente a cada una de nuestras peticiones. El segundo, sirve para enseñarnos qué hay dentro, realmente qué hay dentro de nuestro corazón. El tercero, para que nuestro carácter deba ser transformado al carácter de Cristo. 4, para formarnos, purificarnos, fortalecernos y prepararnos para un nuevo mover de su espíritu, dando como resultado que seamos más fructíferos. Le vuelvo a repetir, el desierto en la vida espiritual sirve. Hay 4 ítems importantes. 1, para que atravesamos temporadas en las que no responde instantáneamente a cada una de nuestras peticiones. El segundo, sirve para enseñarnos qué hay realmente dentro de nuestro corazón.
El tercero, para que nuestro carácter deba ser transformado al carácter de Cristo. El cuarto, para formarnos, purificarnos, fortalecernos y prepararnos para un nuevo mover de su espíritu, dando como resultado que seamos más fructíferos, ¿sí? En la obra del Señor, ahí donde estamos sirviendo, en la iglesia o en cualquier parte. ¿Pudieron escuchar, chicos? Denme una aquí. O, Sí, sí, bien. profe. Sin darse cuenta, cualquiera, inclusive yo te puedo firmar en cualquier parte que todos los cristianos están pasando desierto, todos, inclusive pastores ungidos, todos pasamos por diferentes desiertos, desde que aceptamos a Jesús en nuestro corazón, pasamos por desierto. ¿Por qué? Porque hay momentos que nuestra propia familia nos denigra, eh, nuestro jefe nos quiere echar, inclusive nosotros no hicimos nada, hay momentos que todo se opone a nosotros, pero ¿por qué? Porque es Dios que está trabajando con nuestros caracteres, con nuestra forma, ¿sí? Si estamos acá en la tierra es porque tenemos oportunidad y tenemos la oportunidad también de ser transformados a la imagen de Cristo. Y sin darnos cuenta, entramos en el desierto, ¿sí? Y en el desierto ahí es donde Dios empieza a transformar nuestra vida. En el desierto, Dios empieza a cambiar nuestro carácter, nuestra forma de ser. Inclusive pasan cosas que saca a flote lo que hay realmente en nuestro corazón, ¿sí? Hay personas que realmente fallan, no nos damos cuenta y realmente lastiman nuestro corazón, pero realmente podremos realmente perdonarle a esa persona, inclusive cuando nosotros pecamos y vamos a Dios y le pedimos perdón y Él nos perdona y no podemos perdonar realmente a nuestro hermano que peca contra nosotros. Hay muchas cosas y mucha enseñanza que inclusive los pastores enseñan que es una parte realmente de lo que es el desierto, pero realmente el desierto lo tenemos todos los días que nos levantamos y inclusive podemos prolongar nuestro camino al desierto, inclusive cuando nosotros no perdonamos, inclusive cuando nosotros más pecamos, prolongamos más nuestra estadía en el desierto y para poder salir más rápido del desierto es necesario humillarnos, es necesario meternos con Dios, es necesario esa hambre que produce en nosotros, esa sed que produce en nosotros, a pesar que no sintamos la presencia, porque ahí en ese momento en el desierto no vamos a sentir la presencia de Dios. Obviamente va a haber momentos de refrigerio, porque Dios manda, ¿sí? Su espíritu y nos fortalece. Entonces le leo, sin darse cuenta, cuando entran en el desierto muchas personas sienten pánico, se comportan de un modo poco sabio, sin entendimiento, y buscan y hacen cosas equivocadas. Por ejemplo, podría ser un cambio radical de carrera profesional o cambiar de una iglesia a otra, cualquier movimiento drástico en su vida que creen que producirá felicidad o restaurará lo que era normal. Para una persona soltera podría ser pasar a una nueva relación después del dolor de una terrible ruptura. Si busca una ruta de escape antes de entender por qué Dios te tiene en una situación particularmente seca, prolongarás sin darte cuenta tu tiempo en el desierto y esto podría causar más dificultad, frustración e incluso derrota, porque no comprendes la temporada o el lugar al que Dios te ha dirigido. Podremos aprender a reconocer el momento que hemos entrado en una experiencia en el desierto, el lugar de rechinar los dientes y que podemos estar agradecidos sabiendo que más allá de ese lugar hay una tierra prometida de una nueva madurez, poder, bendiciones y oportunidades y promesas cumplidas. No haría eso, que los tiempos difíciles no fueran más difíciles. Entonces estaríamos de acuerdo con Santiago, que escribe, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problema, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, sean perfectos y completos y no le haga falta nada. Santiago del 2 al 4, ¿sí? Lo que está hablando acá es que eh, podemos cambiar de carrera, podemos hacer muchas cosas para lograr tener esa felicidad, pero realmente no, no logramos tener esa felicidad.
¿Por qué? Porque Dios es el que llena ese vacío, inclusive en los tiempos más difíciles. Santiago nos habla de que nos alegremos cuando estemos pasando dificultades. Qué, qué gran contraposición, ¿no es cierto? Cuando leemos la palabra y dice que nos alegremos cuando estamos pasando dificultades, o cuando alguien muere, o cuando las deudas nos tienen hasta acá arriba y no sabemos qué hacer, o no sabemos qué pasa cuando sacamos una nota mala y no sabemos cómo decirlo a nuestros padres, o montones de cosas, montones de pruebas que quizás nos pasaron en la vida, o cosas pasadas que sucedieron, pero no las podemos confesar con miedo, ¿sí? Y todas esas pruebas, digamos, todas esas dificultades, todo ese desierto que pasamos, ¿sí? Desde que le aceptamos a Jesús hasta el día de hoy, que seguimos pasando diferentes desiertos, pero todo eso es para algo mejor. Yo te puedo asegurar que todo ese desierto, todas esas pruebas, todas esas dificultades es para mejorarnos. Ya dice Isaías 44:3: yo haré que corra agua en el desierto, que brote arroyos en tierra seca. A tu descendiente le daré vida y le enviaré mi bendición. Entonces quiere decir que Dios en el desierto nos dará a beber. Dice, vengan a mí los que tengan sed y beban. Entonces hay que entender, pasa que muchos dicen, sí, estoy en un desierto, es que quizá por mi pecado, quizá porque tomé malas decisiones. No, mi hermano, no es por eso, porque Dios quiere que tú estés ahí, para que vos puedas entender, puedas avanzar espiritualmente. El desierto nos sirve para poder buscar de Dios. Lo que Él quiere es apartarnos, ¿sí? Lo que cuando nos llama de desierto el Señor es para apartarnos, para que podamos tener hambre de Él, para que podamos tener sed de Él. Y en este caso, con el pueblo de Israel no pasó eso. Ellos malentendieron el desierto, malentendieron el propósito del desierto. Por eso ellos tardaron 40 años, por causa de sus quejas, por causa de su desobediencia, por causa de ir en contra de lo que dice Dios, ¿sí? En el desierto, Dios ve realmente si tú crees en Él. Dios ve realmente si tú estás aceptando sus mandamientos, si estás guardando sus mandamientos, su estatuto. Realmente Él ve si tú pecas o no pecas, si tú realmente le amas o no le amas. Una vez que Él vea que tú estás caminando en fe, que estás ayunando, que estás buscando, que estás congregándote, que estás haciendo lo que debe hacer como hijo de Dios y que estás tratando de querer agradarle a Dios, de querer tener esa amistad con Él, ahí Dios va a levantar ese desierto y te va a sacar de ese desierto y te va a llenar de su espíritu y te va a dar fortaleza para entrar en otra temporada, ¿sí? Constantemente entramos en temporada. Y eso lo podemos encontrar en... a ver. Tengo anotado acá. Primera de Crónicas 12:35. Si alguien puede buscar ahí, que tenga a mano la Biblia. Primera de Crónicas 12:36. Primera de Crónicas 12:36. Y de hacer que salían a campaña listos para la guerra 40.000, y del otro lado del Jordán de los Rubenitas y de los Gaditas y de la media tribu de Manasés, 120.000 con toda clase de armas de guerra. ¿Es esa? No, no me equivoqué yo, pero ahí vi acá. Ah, ya. Sí. No, no, esa. Copié mal. Ahí ya te digo. Son los hijos de Sacar y Sacar. ¿No es cierto que yo era entendido en ese tiempo? Segunda de Crónica 12:32. Ahí arriba nomás. 12:32. Yo me equivoqué acá. Puse 6. Ahí está. Dice, de los hijos de Isaacar, expertos en discernir los tiempos, con conocimiento de lo que Israel debía hacer.
¿sí? Los hijos de Zacar tenían ese, digamos, ese don de poder saber discernir los tiempos, ¿sí? Ahí sabemos que hay momentos, ahí sabemos cuando entramos en un desierto que eh, oramos y nos sentimos la presencia de Dios, oramos y sabemos que no pasa nada, y nos preguntamos, Dios, ¿dónde estás? ¿Qué hice mal? Y nos empezamos a sentir mal y empezamos a reprender, empezamos a renunciar a nuestro pasado, a nuestra iniquidad, a nuestra rebelión, pero no entendemos que estamos entrando en un desierto, ¿sí? Y que es necesario que pasemos eso, porque Él prueba nuestro corazón, quiere ver realmente qué hacemos, qué sale de nosotros. Entonces, cuando entramos en un desierto, el enemigo nos ataca. Y hay dos cosas importantes, dos tentaciones principales por las cuales el diablo quiere tratar de hacernos caer y hacernos alejar del camino del Señor. La primera es renunciar, renunciar. El enemigo quiere que renunciamos a nuestra fe, que cuando entramos en pruebas, dificultades, y esto es algo que siempre escucho en montones de personas que, ¿no es cierto?, que cuando nosotros predicamos, cuando vamos a evangelizar, le decimos a la persona, mire, va su vida va a cambiar, va a prosperar, va todo lo mejor, sí, pero nadie habla de esta parte, de cuando pasamos por el desierto, y la persona que creyó en Jesús, aceptó en su vida como Señor y Salvador, todo bien hasta ahí, pero después viene la parte donde entra en el desierto, y la persona no tiene ni un mango, digamos, ni un peso para poder comprar un pan, o no encuentra trabajo, o no puede avanzar, ¿sí? Está estancado. Y dice, ¿por qué mi prójimo que está más perdido que el diablo tiene auto, tiene trabajo, tiene todo lo mejor? Y eso pasó con Jeremías. Jeremías le decía al Señor, ¿por qué los malos pueden prosperar y yo no puedo? Y el Señor le decía, te van a venir más pruebas todavía. ¿Por qué? ¿Por qué si yo te estoy sirviendo? Pero más pruebas te van a venir, ¿no es cierto? Lo que está tratando y lo que nos está enseñando el Señor es realmente lo que Él quiere de nuestra fidelidad, nuestra perseverancia, ¿sí? De seguirle a pesar de las pruebas, a pesar que no veo que mi familia está creyendo, o que no veo que estoy avanzando realmente espiritualmente, pero estoy avanzando, estoy creyéndole a Dios, ¿sí? Estoy creyendo que voy a obtener ese trabajo, que voy a avanzar, ¿sí? En lo que yo me prometí en mis sueños, o el querer alcanzar ese título universitario o profesional, ¿sí? Hay que entender que todos pasamos por un desierto y necesitamos pasar. Los grandes hombres de Dios pasaron. Creo que no hay ninguno de la Biblia que diga que no pasó por un desierto o no pasó por una dificultad por causa del nombre de Jesús, por causa del nombre de Cristo, ¿sí? Nosotros vemos a Pablo, por ejemplo, que estuvo en la cárcel. Muchos otros hermanos murieron apedreados, ¿sí? Por causa de llevar el evangelio. ¿Realmente estamos dispuestos a morir por la causa de Cristo? Yo me pregunto a veces, yo soy joven, tengo 28 años y soy más imperfecto que todos los que están acá. O sea, públicamente lo digo, yo soy muy imperfecto y no soy perfecto, pero cada día le pido al Señor que me transforme a su imagen, a su semejanza, que me ayude a avanzar. Y lo mismo, ustedes, queridos hermanos, tenemos que avanzar, tenemos que creerle a Dios, tenemos que, si estamos pecando, tenemos que dejar el pecado, si estamos viendo cosas que no debemos ver, tenemos que dejar de verlo y concentrarnos en leer su palabra, en amar su palabra, en amar sus mandamientos y de creerle a Él realmente. Yo no sé, no me acuerdo bien cuál fue la última transmisión que hicimos. No sé si fue hace 2 meses o un mes, pero todo ese tiempo que yo dejé de hablar con ustedes, ¿sí? Yo pasé y aún sigo pasando por un desierto en el cual no siento la presencia de Dios, por el cual no puedo avanzar y tengo problemas, ¿sí? Pero no es porque yo haya hecho algo mal, sino es porque Dios está permitiendo esto para darme algo mejor, para darme, ¿sí? Y nada Dios da así por dar. Dios nos da una unción así porque yo hago bien las cosas, porque diezmo, porque ofrendo, porque hago todo como tiene que ser. No, la unción se paga un precio para poder obtenerla
y es por de estar horas humillado en la presencia de Dios, de estar horas leyendo la Biblia, ¿sí? Dios nos da una unción así a cualquiera, ¿no? Eso se paga un precio. Por eso vemos al pastor Hugo que siempre nos enseña a él y nos dice que tenemos que meternos con Dios, tenemos que amarle a él, tenemos que meternos realmente de corazón, realmente, buscarle de corazón, y nuestra vida va a ser transformada. Por eso hay gente que no sale del desierto, porque realmente no se mete con Dios, no quiere dejar ayudarle a Dios a obtener esas promesas, pero realmente lo que estás haciendo es dificultando el trabajo de Dios. Tenemos un claro ejemplo de Abraham, cuando Dios le dijo que iba a tener un hijo, ¿sí? Él quería dejar una descendencia. Ya su mujer ya estaba perdiendo la habilidad de poder tener eh, hijos, ¿sí? Sabemos que era muy anciana y que Isaac, eh, después de unos cuantos años, logró nacer, pero para eso Abraham cometió el error de tener relaciones con, con Agar, ¿sí? Con Agar. ¿Qué es lo que cometió? Cometió el error que nació Ismael, y muchos queremos fundamentar nuestra base por Ismael, ¿sí? Queremos, a ver cómo me explico, queremos obtener la promesa de Dios a- haciendo nuestra fuerza, a nuestra fuerza, y no dejándole a Dios que Él, en el tiempo que Él determine, nos dé nuestra promesa. Todos tenemos promesas. Yo tengo una promesa, tú tienes promesas de parte de Dios que Él te habló, y obviamente se va a cumplir. Pero la Biblia dice que en Eclesiastés 3 dice que todo tiene su tiempo, todo tiene su hora. Y cuando sea el momento se va a cumplir. Pero ¿qué es lo que no, como nosotros somos cabezones y no sabemos esperar, queremos que ya se cumpla, queremos que ya obtener eso? Entonces, en un desierto espiritual, el enemigo nos ataca con dos principales tentaciones. Eh, la primera es renunciar, la segunda es pecar, y la tercera, el desierto. El desierto, en el desierto Dios te da lo que necesitas, pero no lo que tú quieres. Entonces, en un desierto espiritual, el enemigo nos ataca con dos principales tentaciones. La primera es renunciar, o sea, nos incita a querer renunciar al evangelio, a la fe, ¿sí? El segundo es pecar. Esas dos son importantes. Después, en el desierto espiritual, Dios nos da realmente lo que necesitamos. ¿Y qué es lo que necesitamos? La palabra de Dios. Necesitamos comer su palabra, necesitamos beber de su espíritu, sino necesitamos someternos a él. Pero él nos da lo que nosotros queremos. Y que cuando nosotros queremos algo, por ejemplo, queremos tener un mejor salario, queremos tener un auto, queremos tener una esposa espiritual, o queremos tener una casa gigante, sí, todo eso, esas cosas de prosperidad que sí, que Dios da, pero da a su verdadero hijo. Yo creo también en la prosperidad, pero más creo en ser guiado por el Espíritu. Entonces tenemos dos cosas importantes. El enemigo nos da con dos tentaciones: el querer renunciar y el pecar. ¿Alguna duda, chicos, hasta acá? ¿Pudieron entender más o menos? Así puedo seguir. Hola, sí, está claro. Lo que quiere decir es que cuando estamos pasando por los momentos difíciles es cuando Dios está puliendo nuestro carácter y nos está ayudando a tener más confianza en Él, porque en sí Él está respondiendo a nuestras oraciones, porque nosotros le dijimos en la oración: Señor, muéstranos lo oculto, y a través de las pruebas Dios está sacando lo oculto, por ejemplo, las malas actitudes o la falta de confianza en ponerlo a Él en primer lugar, o la espera en tener un buen trabajo, o tener una esposa, un esposo, o crecer en el ministerio. Bueno, entonces Dios a través de cada prueba
Dios nos está puliendo para una mejor, o sea, una mejor recompensa, un mejor entendimiento, un mejor amor puro y sincero de lo que antes nosotros no teníamos. Entonces, Dios, ¿qué quiere en esas pruebas? Dios quiere que nosotros abramos nuestro corazón, no le tengamos que ocultar nada y que en vez de que esas actitudes que antes nosotros no veíamos, ahora la podemos ver, la podamos ver con conciencia y digamos, oh, ya, en esto está equivocado. Y sé que duelen las pruebas, pero esas pruebas me ayudarán a ser mejor en Dios, porque Cristo está formando su cuerpo para mostrar a los otros que no conocen de Jesús que podemos amar a pesar de todas las cosas, a pesar de las adversidades, a pesar de que haya o no haya, Dios tiene que estar en primer lugar. Amén, así es. A ver si me está viendo una Biblia. Quería compartirle algo importante. Porque después tengo lo que no es desierto, que nosotros decimos que es desierto, pero realmente no es. Pero ya le voy a hablar, quiero darle algo. Génesis 26, un versículo. Génesis 26, 18. Dice, y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham, su padre, que los filisteos habían cegado, o sea, habían tapado después de la muerte de Abraham, y los llamó por los nombres que su padre lo había llamado. Y los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de agua vivas. Esto en un desierto, ¿sí? Isaac volvió a destapar el pozo que su padre anteriormente había abierto, ¿sí? Que los filisteos habían tapado todo para que nadie pueda beber agua viva. ¿Qué quiere decir esto? En un desierto, cuando nosotros pasamos a desierto, mayoría, y te puedo asegurar el 100%, inclusive yo lo hice, yo estando en un desierto, lo que hacía era ir a la computadora y mirar películas. Y estaba ahí horas mirando películas, series, o en Netflix, o escribiendo en WhatsApp, o horas pasando otras cosas que realmente lo que hacía es prolongar mi estadía en el desierto, porque yo no sentía la presencia de Dios, porque todo me iba mal, porque no avanzaba espiritualmente, y obviamente que no vamos a avanzar porque mayoría estamos en el teléfono, estamos mirando Facebook, estamos haciendo videollamadas con nuestros novios, nuestras novias, y lo que menos nos interesa realmente es estar en la presencia de Dios, estar con nuestro amado, o meternos en nuestra habitación y leer la palabra, alimentarnos realmente de Él, tener sed de Él. Entonces, cuando estamos en el desierto y leemos más la palabra, adoramos a Dios, alabamos, Él nos da fuerza, nos da fortaleza. Entonces, cuando Isaac acabó, digamos, lograron destapar, digamos, el pozo, lograron obtener la agua, porque sabemos que cuando estamos en el desierto tenemos mucha sed, mucha hambre, ¿sí? Un ejemplo de eso lo tenemos en Deuteronomio, de 8, si alguien puede buscar, Deuteronomio 8:2. Deuteronomio 8:2. ¿Lograron encontrar o si no lo leo yo? Ya, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios, estos 40 años en el desierto, para humillarte, para ponerte a prueba, para saber lo que estaba en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Amén. Entonces ahí vemos que, ¿para qué el propósito del desierto? Para realmente, para probarnos, para saber qué hay en nuestro corazón. Sí, si guardábamos o no los mandamientos. Obviamente que el pueblo de Dios no lo hizo y muchos murieron. Sí, no pudieron disfrutar después la tierra prometida. Y para todos nosotros hay una tierra prometida. Hay una tierra prometida. Si Dios nos prometió una promesa, Dios le va a cumplir. Si Dios te prometió que va a hacer no sé,
una pastora, un pastor, o una profeta, o alguien, un evangelista, o un maestro de la palabra, y Dios te dijo que tenés que entrar a estudiar su palabra, entonces Dios va a cumplir su promesa, pero tenemos que nosotros creerla y tenemos que eh, prepararnos para eso, sí, ir a un instituto bíblico, eh, prepararnos para cuando Él diga, bueno, ok, ahora sí puedes predicar, ahora sí puedes hacer, orar por los enfermos, ahora sí, pero tenemos que ser guiados por el Espíritu, aún en el desierto, así como fue guiado Jesús. Dice que después de ser bautizado, dice que el Espíritu Santo le llevó al desierto en ayuno, ¿sí? Y ahí estuvo 40 días ayunando, ¿sí? Y dice que Jesús tuvo hambre. ¿Y qué pasó? Vino el diablo y le tentó y le dijo, mira esa piedra, tú tienes el poder para convertirla en pan, ¿sí? Que le dijo, no tentará al Señor tu Dios. Muchos sabemos eso, muchos sabemos porque lo leímos, ¿sí? Entonces, ¿no? Y también le dijo el Señor que no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y es el principal, eh, lo principal realmente cuando estamos pasando por el desierto. Lo principal es que podamos beber y tener, beber el río de agua viva del Señor, ¿sí? Y comer su palabra, ¿sí? Porque Él produce hambre. Pero aún en el desierto, nosotros elegimos realmente qué hacer, o meternos con el Señor, o meternos con el mundo. Y para que ustedes puedan entender de los pozos, digamos, cuando Isaac desenterró esos pozos quiere decir que son todas las cosas de la vida, ¿sí? Son circunstancias, por lo cual nosotros no tomamos buenas decisiones y, por ejemplo, cuando tenemos que orar no hacemos, o cuando queremos, o cuando leemos la Biblia 30 minutos, creemos que está bien, pero algo en tu interior te dice, no, sigue leyendo, sigue buscándome, y no lo hacemos. Creemos que con 30 minutos es suficiente y no, realmente dentro interior ya nos está diciendo, el Espíritu nos está guiando y nos está diciendo, no, no es suficiente, lee más, métete más. Entonces, para poder cavar esos pozos, para poder tener las fuerzas necesarias, es necesario tener gozo. Dice que años escuché esto, el gozo del Señor es nuestra fortaleza y realmente el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Me ha pasado que cuando me voy a ciertos lugares, en las iglesias acá donde yo vivo, he visto que muchos se ponen a adorar al Señor y está bien, pero más digo yo que alaben, porque en la alabanza habita el Señor. Sí, en la alabanza hay un mover en la alabanza cuando nosotros alabamos a Dios, cuando nosotros saltamos su nombre, cuán grande o cuán bello es el Señor, o cantamos esas canciones que son un poco viejas, pero son poderosas, nos da el gozo, nos da la fortaleza, y esa fortaleza nos da la fuerza para poder cavar esos pozos y poder obtener esa agua limpia, esa agua viva que nos va a purificar, porque realmente en el desierto tenemos hambre y tenemos sed. Nosotros, esto estoy hablando en nivel espiritual. Lo que pasó en el desierto con el pueblo de Israel era algo físico, pero ahora ya eso no va a suceder ahora en nuestra vida, solamente sucede en lo espiritual. Muchos estamos pasando por desierto. Yo estoy pasando por desierto y le aseguro que no es bueno, no es lindo, pero sé que hay una victoria grande, hay una victoria y para todos. Eh, yo sé que el Señor preparó este tema porque yo no sabía qué darle, entonces me puse a orar y dije, Señor, ¿qué tema voy a darle a estos chicos? Y bueno, el Señor me habló sobre esto, sobre el desierto. A mí me tocó mucho el video cuando lo vi, lloré mucho porque realmente Dios siempre está ahí con nosotros, siempre. Él dice que no nos abandona, no nos dejará. Puede ser que nuestros padres nos dejen, puede ser que nuestros padres nos fallen, puede ser que nuestra familia nos falle realmente, pero Dios nunca nos va a dejar. Siempre nos va a tener hijos a pesar de que hayamos pecado, hayamos embarrado con el barro, pero si volvemos con un corazón sincero, si volvemos a la casa, Él nos va a coronar y nos va a dar una vestidura nueva, nos va a dar todo nuevo, porque Él
quiere usarnos, quiere restablecer su espíritu en nosotros, ¿sí? Bueno, para finalizar, le voy a dar lo último, que dice lo que no es desierto, ¿sí? Lo que nosotros creemos que estamos en el desierto, pero realmente no lo es. La primera, no es el castigo o la desaprobación de Dios. Muchas veces nos hacemos la pregunta, ¿qué hice mal? ¿Por qué no siento la presencia de Dios? ¿Por qué no le escucho a Dios? ¿Sí? La segunda, no es su abandono. O sea, la Biblia dice que Él no nos abandona, sino que lo que está haciendo es callarse. El tercero, no te está dejando en tu caja o guardándote hasta que estés listo. ¿Sí? Muchos dicen eso. No te está dejando en tu caja o te está guardándote hasta que estés listo. ¿Sí? Y la verdad eso no es verdad. Dios nunca desperdicia ni un momento de tu vida. Él todo lo disfruta, todo, todo, cualquier momento Él prepara para poder verte, para poder ver qué haces realmente. Él nunca desperdicia un momento de tu vida. Desde que naces, Él ya te dio nombre, desde que naces, Él te dio propósito. Él solamente está mirando y viendo a ver realmente qué vas a hacer, realmente qué vamos a hacer por Él. Si le vamos a amar o vamos a amar más al mundo o las cosas que hay en ella hay. ¿Sí? El cuarto, el desierto no es derrota. ¿Sí? El desierto no es derrota, es victoria. Dios quiere darnos victoria en el desierto. Sí, mucho hicimos, es que Dios me está enseñando, Dios puso esto y me está enseñando por medio de una enfermedad, o estoy en la pobreza, o no puedo pagar mis cuentas. Y eso es una mentira, realmente, porque Dios nos pone en nosotros algo que no podamos soportar o sobrellevar, ¿sí? Porque Él lo llevó en la cruz, ¿sí? Para Él ya nos liberó, nos restauró. Entonces son cuatro cosas importantes de lo que no es desierto. Una no es el castigo porque tú hayas pecado o porque hayas hecho algo mal. Pecamos, sí, obviamente trae consecuencias, pero Él nos perdona, nos restaura y nos pone a que realmente busquemos de Él, ¿sí? La segunda no es su abandono, porque Él dice en la Biblia que no nos abandona, no nos deja. Aunque nuestro padre y nuestra madre nos dejaren, con todo Él nos recogerá. El tercero, no te está dejando en una caja, como muchos dicen, o guardándote hasta que estés listo. Realmente es una mentira. Y el cuarto, el desierto no es derrota, sino es victoria. Muchos dicen, no siento la presencia de Dios, pastor, y que entonces tú estás pecando, tú estás haciendo algo mal, te dicen algunos pastores, y realmente tienen un desconocimiento realmente de lo que es desierto. Porque a lo largo de la Biblia vemos que todos pasaron desierto, todos, Abraham, Isaac, Jacob. Jacob perdió su esposa, perdió su ganado, perdió su economía, perdió todo, ¿sí? Perdió todo. Todo, totalmente ese hombre fue una persona que perdió todo, realmente quedó en la nada. Pero aún ahí, Dios le levantó, ¿sí? Sabemos que fue por causa de temor, por causa de lo que temió, eso le sobrevino. Esos cuatro serían entonces los más importantes. ¿Alguna duda que tengan, chicos? Bueno, ¿Pudieron entender bien lo que expliqué? ¿Sí? ¿Meli? ¿Sí? sí, está ¿Puedes claro. repetir el primero, por favor? El primero dice, no es el castigo o la desaprobación de Dios. Eso es lo que no es desierto. Lo que no es desierto. No, uno no es el castigo o la desaprobación de Dios. O qué hice mal, o nos hacemos esa pregunta por qué estamos en el desierto. Le vuelvo a repetir igual, para que tengan. Lo que no es desierto. Uno, no es el castigo o la desaprobación de Dios. El segundo, no es su abandono,
Tercero, no te está dejando en tu caja o guardándote hasta que estés listo, ¿sí? Por eso es mentira. El cuarto, el desierto no es derrota, sino es victoria, ¿sí? Esos cuatro son importantes. Sí, muchos decimos que estamos en el desierto porque pasamos cáncer, enfermedades, pobreza, pero realmente no es así. Sí, sabemos que es causa de pecado, causa de la iniquidad, sí, también es eso, pero también algo Dios nos quiere enseñar en el desierto, algo, algo quiere sacar de nosotros, sí, algo, en el desierto Dios está obrando, Dios está obrando. ¿Pudieron copiar, chicos? Una pregunta, en la tercera que dice no te estés dejando en tu caja para estar preparado. Sí, no te está dejando en tu caja o guardándote hasta que estés listo. Sí, eso quiere decir que vos estás en un desierto y muchos pastores te dicen que es Dios te está guardando para algo mejor o te está preparando para algo mejor, ¿sí? Y cuando estés listo, ahí vas a flotar, digamos, vas a resurgir, digamos, como dicen. Pero realmente no es cierto. Realmente Dios no te está dejando de lado. No, Él está presente ahí, pero Él no te está ayudando realmente, sino está viendo realmente qué vas a hacer, qué hay en tu corazón. Lo que pasó en el pueblo de Israel, podemos ver un claro ejemplo. O también con José de Egipto, ¿sí? José el soñador, ¿sí? Cuando sus hermanos no le creían, entonces lo que le hicieron era tirarlo en un pozo en medio de un desierto y fue vendido, ¿sí? Como esclavo. Todo eso pasó pasó unos años para que él se pueda cumplir la promesa de Dios. Y así sucede en nosotros. Todos pasamos por ese proceso, por ese desierto. Realmente necesitamos pasar. Yo paso, los pastores pasan, todo lo que estamos acá pasamos por el desierto. Muchos están practicando eh, cosas que no deben hacer, mirando cosas que no deben hacer, ¿sí? Ya muchos ya saben, son pecados que nos alejan de Dios, o que muchos están luchando, o que no tienen la capacidad de decirle, pastor, mire, estoy masturbándome, estoy viendo pornografía, pero no nos vamos a un líder, como en este caso el Ministerio Santo Israel tiene al pastor Hugo, decimos, señor, pastor, eh, estoy atado en esto, me está costando salir, ¿sí? No nos buscamos ayuda. Eso también es importante, buscar ayuda, ¿sí? En los líderes, en las personas que están a cargo, ¿sí? Del ministerio. ¿Alguna otra duda, chicos, que tengan? Por ahora no. Igual esta reunión está siendo grabada, yo le voy a subir dentro de una hora, así los que no pudieron estar puedan verlo. Está bien. ¿Qué entendieron entonces por el desierto? A ver si pudieron entender. Es la prueba por la cual el oculto sale a la luz, por la cual Dios nos está enseñando a mejorar en nuestro carácter, a confiar más en Él, a ponerlo en primer lugar, a abrir nuestro corazón, a, nos está preparando más que todo para lo que vamos a hacer en Él en sí. ¿Y qué más? ¿Y qué más? Y bueno, eso. Dios ahí también en la preparación del desierto nos quita la ansiedad, la desesperación, nos quita el temor, nos da un espíritu de amor, dominio y poder, como lo dice su palabra. Eso entendí. ¿Podemos prolongar, digamos, nuestra estadía en el desierto? Esa es una pregunta que le hago a usted. Sí. ¿Por qué realmente prolongamos? Cuando prolongar es extender, ¿verdad? Sí, extender.
cuando nosotros no vamos al Padre, o sea, no vamos directamente al Padre a preguntarle cómo estamos o nos dejamos llevar por otras cosas como distracción y no vamos directo a quien tenemos que ir, que en este caso es nuestro Padre Celestial. Amén, así es. También es para ver a dónde nos vamos. Si vamos a estar con Dios o vamos a estar con el diablo también, ¿no? ¿Era así? Sí, 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 así es. El desierto, realmente el propósito del desierto es para sacar de nosotros qué hay en nuestro corazón. Sí, realmente qué hay. Porque hay momentos, hay pruebas difíciles y ahí vamos a ver cómo reaccionamos. Dios está viendo a ver cómo reaccionamos. La muerte de nuestros padres, por ejemplo, que son cosas fuertes de nuestro cónyuge. ¿Sí? Yo estoy casado, por ejemplo. eh, Sabemos que no somos eternos. Eh, Hay momentos y pruebas y hay temporadas que Dios nos lleva, ¿sí? No siempre vamos a estar en un solo lugar, sino que Dios nos lleva a temporadas, ¿sí? Nos lleva a temporada y esa temporada tenemos que pasarla, pero con la ayuda de Él. Hay momentos que nos hace sentir la presencia de Dios. Hay momentos que vas a estar solo, pero realmente no estás solo. Es como que sentí a Dios, pero a 3000 kilómetros de aquí. Pero realmente no es así, sino que Él está haciendo silencio. Está viendo, está trabajando Él realmente en nuestra vida. Está trabajando en nuestro carácter, en nuestras formas. Sí, realmente está sacando lo precioso de lo vil. Sí, está haciendo un trabajo impresionante en nuestra vida. Así que bueno, eso sería lo que es caminando en el desierto, ¿sí? Eh, Sabemos que fallamos, sabemos que hacemos, que somos cabeza duras, ¿sí? Pero lo importante es redirigirnos a nuestro Padre Celestial y decir, Señor, he pecado y me vuelvo a ti, no quiero prolongar más esto, quiero servirte a ti, quiero seguir adelante. Y eso es lo importante, el querer reconocerlo y querer avanzar, ¿sí? Como dice una frase, lo mejor del Señor viene a nuestra vida. Lo mejor, cuando nosotros le aceptamos a Él y le reconocemos nuestros caminos, dice, la Biblia reconócelo en todo tu camino, ¿sí? Entonces cuando lo reconocemos, Él, él ve eso, Él ve nuestra perseverancia, nuestra consistencia, Él ve nuestra hambre y obviamente que Él va a saciar esa hambre, ¿sí? ¿Alguna última duda que tengan, chicos? Y damos por finalizado. Eh, no, muchas gracias por la clase y quería